Y finalmente ganaron los haters de mi saludo y no voy a saludar más así. El problema es que no sé cómo saludar, así que vas Acá a tener que empezar a está. saludar ¿Cómo les vos, va no a sé, Lau. todos? Acá estamos en un nuevo formato, un pequeño cambio a nuestro reinventados habitual. Después de mucho debate, nos pareció apropiado, por el formato y demás, trabajar un reinventados en cápsulas, ¿sí? Revistas más cortas y a partir de ahora, ¿cuándo empezamos a salir? Empezamos a salir los martes y los viernes con videos más cortos y entrevistas más cortas, como decía Lau. Nos vamos a ir dosificando. Creemos que escucharnos una hora completa es mucho de nosotras. Bueno, ¿y qué hago acá, Lau? Bueno, sí, justo para la presentación, Maru, una vez más, encapsulada, no, aislada. Estoy Aislada. encapsulada, igual es todo muy raro. Debo reconocer que esta es la escenografía de Laura que gentilmente me prestó su casa vacía para que yo venga a cumplir mi misión de cuidadana. ¿Cómo me gusta esa palabra? Cuidadanas, sí, acá estamos esperando que les llegue, se cumplan los días para poder hacerse un PCR confiable. Vamos, Maru, que van pasando los días y no hay síntomas. Bueno, la realidad es Bien, esta, el igual la estoy cambio, pasando, debo reconocer que la estoy pasando bien. sí, ¿no? El momento, Como un ese, retiro espiritual. no, no, tal cual, cuando realmente uno lo pasa bien desde la salud, a veces dice que el universo, el cuerpo, todo se alinea, como para decir, paremos un ratito, que la cabeza quiere bajar un instante. Sí, sí, yo Eh, quería tomarme unos días en tranquilidad. Bueno, no me los imaginaba tan tranquilos, pero está muy bien. Y te agradece no estar en una habitación y estar en una casa completa, con mascotas, con todo. sí, sí, porque le hemos dejado las mascotas a cargo. O Eh, sea, si aparece el gato, no cerré la puerta, no es mío. Está a cargo tuyo. Como se dijo toda esta semana desde la quinta presidencial, ese gato no es mío. Sos Lo tenía que el, decir, sos, perdón. sos la tutora responsable a cargo. Bueno, en este primer episodio, en esta primer salida un poquitín más corta, ¿qué tenemos, Maru, hoy? Tenemos al doctor Adolfo Rubinstein, eh, médico, ex ministro de Salud de la Nación y hoy precandidato a diputado nacional en la lista Adelante de la Ciudad en Juntos por el Cambio. Compite en la ciudad de Buenos Aires con las demás listas de Juntos por el Cambio. Eh, Más allá de hablar de que la realidad nos atraviesa, ¿sí? Y que sea algo que me gusta, hablar de temas de salud. La idea es conversar un poco y conocer al doctor Adolfo Rubinstein, más allá de su candidatura, más allá de que lo estuvimos viendo y creo que fue uno de los que más sabe para hablar del tema pandemia. ¿Quién es el doctor Adolfo sí, Rubinstein? de eso se va a tratar un poco, empezar a ver las personas detrás de su rol. No importa si es político, si es actor, empezar a trabajar un poco más el costado humano. ¿Vamos a la entrevista? Vamos a la entrevista. Estamos con el doctor Adolfo Rubinstein, es médico, epidemiólogo, estudió en UBA, en Harvard, es doctor y profesor en salud pública, investigador, ex ministro de Salud de la Nación, hoy precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en la lista Adelante de la Ciudad, en Juntos por el Cambio, radical, hincha de River. Creo que más o menos hice un breve resumen. Del, Padre de mellizos. Padre de mellizos. hermoso. Que le debe haber llevado mucho más trabajo que todo lo anterior. No, no tanto, no es el doble, te diría que no es el doble. Bien, Bien. pero a ver, después de, si queremos este CV maravilloso que acaba de hacer Maru en breves segundos,
A nosotros en principio siempre nos gusta esto de conocer a la persona, en este caso detrás del candidato, en este momento. ¿Puede decir quién es Adolfo Rubinstein o Adolfo Rubinstein by Adolfo Rubinstein? Bueno, yo soy, a ver, profesionalmente soy médico, soy médico de familia. Médico de familia es el médico de cabecera que recupera lo que era el viejo médico de cabecera, pero obviamente en un contexto diferente dentro de los avances científicos y tecnológicos. Pero es el médico que se responsabiliza por la atención de la familia, que sigue a los chicos, a los padres, a los abuelos, a lo largo de todo el ciclo vital. Y yo creo que eso, digamos, yo fui médico de familia, bueno, ahora hace unos años que no practico, pero fui médico de familia durante muchísimo tiempo y eso me permitió, por supuesto, configurar un perfil, digamos, nada, es lo que uno siempre aspira cuando estudia medicina, ¿verdad? Y creo que lo tengo muy, muy incorporado, lo tengo muy, muy adentro. Luego me dediqué mucho a la investigación en salud pública, en epidemiología, estudié afuera un tiempo y volví y además de tener yo estuve muchos años en el hospital italiano, desarrollé un servicio muy grande y luego con otros colegas creamos una institución, que es una institución muy prestigiosa de investigación en salud pública, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, donde yo fui su director general hasta el 2017 que entré en la función pública por primera vez en mi vida, pues en realidad yo vengo del trabajo médico o académico, digamos, durante toda mi vida y recién entré, más allá de que mi corazoncito radical, entré en la función pública en el 2017. Y luego, hijos de 28 años, mellizos, varón y mujer, y me gusta el deporte, ahora justamente estoy con un desgarro por el tenis, pero me gusta mucho el deporte, corro casi todos los días y juego al tenis, y bueno, me gusta la vida al aire libre, me gusta el trekking, con mi mujer salimos muy frecuentemente a hacer, nos gusta ir a, o sea, a Chaltén, a Bariloche o a donde fuere para hacer trekking. Y nada, y me gusta leer dentro del tiempo, escasísimo tiempo que tengo. Nada, era un ávido lector, ahora por supuesto que digamos muchísimo menos, pero bueno, más o menos así me definiría. Creo Y que soy un buen cuéntenos, tipo. Y porque ahora usted por primera hizo, vez estoy metido. Sí, dale, dale. ahora nos vamos a meter con esto de esto de meterse en política. ¿Medicina? ¿Por qué? ¿Alguna vez se lo preguntó? Es llamativo porque mis padres no eran abogados. En mi familia había pocos médicos, realmente muy pocos médicos. Este, yo creo porque me gustó en realidad, de nuevo lo que decía antes, la razón por la cual yo estudié medicina era porque me sentía muy identificado con la figura del médico, pero mucho más en lo que era el médico con sus habilidades blandas, ¿verdad? La comunicación, la empatía, el cuidado, el seguimiento. Y yo creo que eso fue lo que me hizo ser médico. Por supuesto que después descubrí un mundo mucho más amplio, después que hice mi residencia, mi formación. Eh, Y después se especializó en epidemiología. Bueno, yo soy médico de familia, hice una residencia en medicina interna, después me dediqué a la medicina familiar y finalmente fui derivando hacia la investigación en salud pública y epidemiología, estudié afuera y bueno, y Epidemiología. básicamente ¿Esperó siempre una epidemiología. pandemia? Bueno, pero la epidemiología no necesariamente tiene que ver con epidemiologías. La epidemiología en realidad su definición es la disciplina que estudia la frecuencia y los determinantes de las enfermedades en la población, para hacértela fácil. Y eso va desde una epidemia como esta, la del COVID, hasta la epidemia de la obesidad o del cáncer. Digamos, existen diferentes modos. La epidemiología es una disciplina cuantitativa, sobre todo, que permite, digamos, poder entender cuáles son las razones por las cuales ocurren las enfermedades y cuál es la magnitud de la enfermedad en la población. Bueno, pero podríamos decir que en esta pandemia está como en el tope de gama para un epidemiólogo. Es Y como, sí, yo te diría que... No, pero no es que algo...
no fue algo buscado, porque digamos toda mi visibilidad que tuve a lo largo de este último año y pico, yo creo que primero arrancó porque, bueno, era un exfuncionario, exministro, etcétera, y que eso hizo que me llamaran. Y por supuesto que también tenía, obviamente, toda la base de conocimientos epidemiológicos para entender muchas cuestiones que tenían que ver con la biología del virus o con la epidemiología de la enfermedad. Pero básicamente mi voluntad fue siempre tratar de mandar un mensaje, digamos, mesurado, prudente, tranquilizador, porque obviamente esto generó y sigue generando una enorme disrupción social, preocupación y bueno, todo lo que tiene que ver con las consecuencias trágicas que está teniendo la pandemia, no solo desde lo sanitario. No, claro, en lo económico también. Pero antes de pasar ya y meternos de lleno en la política, habló del corazoncito radical que todos en el último tiempo hemos conocido. ¿Eso sí es de familia? Es que no, mi familia fue un famoso concejal socialista de la ciudad. Viejo fue un dirigente socialista muy importante. Eso no Pero lo de todas maneras, conozco. yo me acerqué al radicalismo en el momento donde nació el alfonsinismo, con el fervor. Bien, bueno, a ver, diagnóstico del país, más o menos hay como cierta coincidencia, ¿no? Ahora, pensando también en esto de meterse de lleno, de ponerle el cuerpo a las soluciones y hablando con un médico, tratamientos posibles para tratar Mirá, de recuperar la Argentina que tuvimos. es una buena pregunta. Vos sabés que estoy acordándome de algunos de los spots que van a salir desde la semana que viene en la campaña. Dejemos de recurrir a curanderos, a brujos, sino recurramos a los médicos para ver si podemos curar, entre comillas, a la Argentina. Yo creo que nos hace falta, digamos, un cambio en serio de paradigmas. Todo ese conjunto de creencias que de alguna manera se han distorsionado en las últimas décadas y que significan la caída libre que ha tenido la Argentina en estas últimas 6 décadas. Y me parece que hay que cambiar, hay que barajar y dar de nuevo en serio. Y hay que recuperar ciertos valores que la Argentina tuvo, como fue, por ejemplo, el mérito, o sea, el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la movilidad social ascendente, la importantísima clase media que tuvo la Argentina, que fue transformadora y que la hemos perdido. Fíjate que la clase media hace 40 años era un 80% de la población. Ahora apenas alcanza, ni siquiera alcanza el 50%. Y eso tiene que ver con que teníamos un 5% de pobres hace 40, 50 años y hoy tenemos un 50% de pobres. Cuando vemos lo que son las cifras de deserción, lo que pasó, digamos, no sé, ayer o anteayer salió la Lo noticia. interrumpimos, se nos quedó un poco congelado el Zoom y hay una parte que no lo escuchamos cuando habló de las cifras de deserción, porque quedó muy congelado. Perdón, te decía No, que cuando vemos las cifras de deserción escolar, sobre todo en el secundario, donde la mitad de los chicos que empiezan la secundaria no la terminan, y de los que la terminan, digamos, no están en condiciones de entender los textos básicos, de comprender textos de matemáticas, digamos, han tenido una calidad de la educación muy deficitaria, sobre todo los chicos más pobres, de familias más pobres. Cuando vemos eso y nos encontramos con la noticia, por ejemplo, que salió publicada ayer en los diarios sobre que, no me acuerdo si era Toyota, en Zárate o en Campana, que estaba buscando trabajadores, operarios calificados y no encontraba operarios calificados. Y eso es una tragedia. Más del 50% del trabajo en la Argentina es informal. Y el trabajo que se está recuperando después de la pandemia es trabajo informal, no es trabajo calificado. Digamos, estamos frente a un serio problema, una encrucijada brutal. Y que si no la resolvemos en esta generación, estamos condenados en el futuro. Porque es el momento en que yo creo que ya no nos quedan las últimas balas. Por eso me parece muy importante comenzar a cambiar nuestro discurso político también, porque acá la cosa no es si vamos a tener, qué política antiinflacionaria vamos a tener y cómo vamos a controlar la paridad cambiaria. Digo, acá el tema es mucho más profundo. Necesitamos un cambio estructural, un cambio, una transformación, pero yo te diría más de nosotros,
de la clase, de toda la clase dirigente en la Argentina, dirigencia política, sindical, la iglesia, los empresarios, los académicos, los científicos, todos, todos. Necesitamos cambiar. Por eso me parece que el discurso que nosotros tenemos desde el radicalismo, este radicalismo 2.0 ahora, que está surgiendo como una nueva alternativa después digamos, de haber recibido muchos palos en los últimos años, me parece que tiene un contenido muy diferente, digamos, referenciado, por ejemplo, en la figura de nuevos líderes con proyección nacional, como es el caso de Facundo Manes, o también de Martín Lustó, de Gerardo Morales. Me parece que en este momento estamos cambiando eso y volver a ciertos valores del radicalismo tradicional, pero por supuesto con una visión de futuro. Bueno, más allá de su paso por la gestión pública, es la primera vez que se está metiendo en política y nombraba a Manes. Y pensaba, hay como de fondo, se siente como de fondo, como eso, no sé si ustedes perciben lo mismo, eso del 2001, del que se vayan todos, y de los no políticos metiéndose en política, como usted, el doctor Manes, Sí. gente que no estaba en la política, más allá de que usted haya estado en la función pública. Es muy probable lo que decís, sí. Pero además yo creo que gente, digamos, no digo yo, gente como Facundo Manes, o muchos otros que se están metiendo en nuestra lista, por ejemplo, tenemos, quien me secunda en la lista es Mónica Marquina, es una educadora muy prestigiosa, que además ha militado por la apertura de las escuelas, con lo que ha sido la tragedia de la pandemia, la cuarentena y la falta de presencialidad. Tenemos un científico, como es Galo Soler Ilia, que además es el nieto de Ilia, pero es uno más conocidos no solamente en Argentina, que figuras que vienen de otras disciplinas, de otros campos, quieren entrar en la política. Porque tenemos una visión diferente, digamos, estamos menos encerrados en esa burbuja que a veces es la política, que de algún modo se aparta de las preocupaciones terrenales que uno va teniendo que la sociedad. Adolfo, y recién usted mencionaba esto de cambio realmente estructural. ¿Es posible gobernar este país no siendo peronista, no siendo el oficialismo peronista? Digo, los años de Mauricio Macri hemos visto complicaciones a la hora de tomar medidas que por ahí había que tomarlas en términos de gasto público, una cantidad de cosas. ¿Crees que es factible? Sí, yo creo que sí es factible, es difícil, y yo creo que muchas de las políticas y de las reformas que el país necesita no se pueden lograr sin acuerdos políticos muy amplios, sin un contrato político diferente. Hay mucha mezquindad, y sigue habiéndola, pero me parece que, por eso digo, acá el problema nuestro no es un problema, casi te diría, de banderías políticas, hay un problema mental, actitudinal en nuestro país, que es lo que hay que cambiar, para que justamente podamos llegar a los acuerdos mínimos, a los acuerdos básicos, que nos permitan salir de esta tragedia que arrastra a la Argentina desde hace más de 60 años. Es terrible lo que está pasando. Y además que uno digamos, ya va, no va más a acusar al gobierno que terminó y el que empieza acusa. Claro que acá hay un problema sistémico del país. Y que ese un problema sistémico hay que abordarlo con una estrategia sistémica. Como decía, creo que fue Felipe González el que decía que no existen las respuestas simples a problemas complejos. Y habitualmente los populismos se basan en eso, en dar respuestas simples a problemas mucho más complejos, buscando en general culpables. Esto no sirve para nada, nos deja encerrados en la misma trampa durante todo el tiempo. Bueno, esto que usted dice me remite a algo que lo escuché decir no solo a usted, pero bueno, sino, por ejemplo, a todos los médicos que han pasado por el programa. En algún programa le estaban hablando de que usted fue ministro de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, que después pasó a ser secretaría, y usted dijo algo que es muy cierto, que es que la deuda que este país tiene en salud es una deuda muy grande y de los últimos 70 años. No solo lo dice usted, sino que lo dicen la mayoría de los médicos, por lo menos los que hemos escuchado nosotras en el programa,
los que han pasado y los que uno suele escuchar. Hablando de estos problemas que se van trayendo, ¿podría desarrollarnos un poco sobre eso, que es sobre lo que más sabe? Mira, yo creo que si hay algo que ha tenido la pandemia es desnudar y visibilizar las enormes limitaciones y problemas del sistema de salud. Jamás el sistema de salud estuvo tan alto en la agenda política y en la agenda social como ahora. Por supuesto, dentro del contexto de la pandemia. Pero cuando vos empezás a ver el gasto que tiene la Argentina en salud, que produce la Argentina, o que gasta la Argentina, es en salud. Cuando vos empezás a ver que aún con esa inversión tan importante, los resultados no van acordes a la magnitud de esa inversión. Cuando vos ves que hay enormes problemas estructurales, vos fíjate, si agarrás los diarios, las últimas semanas, te encontrás con crisis en las obras sociales, crisis en las prepagas, crisis en los salarios de los profesionales de la salud. Leyes como la ley del etiquetado frontal que se está discutiendo para modificar, digamos, las opciones saludables y terminar con, o empezar a controlar la epidemia de obesidad infantil que tenemos en la Argentina. Vos te encontrás, fíjate, tenés como 5 o 6 noticias que producen fuertes debates públicos. Y sin embargo, la salud nunca estuvo en la agenda. Y vos ves, a ver, ¿dónde está la salud? Agarrás todas las encuestas digamos, de opinión pública y la salud figura en el puesto entre el 8 y el 10. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que ha escalado. Hoy está dentro de los 3 primeros problemas. Y está bueno en ese sentido, porque es el momento para que, reconociendo el problema y teniendo la voluntad de todos los actores, entre en esa ventana de oportunidad para ponerlo en la agenda pública. Y hoy entró en la agenda gubernamental. Entonces, me parece que es el momento. Y esto va de la mano con que yo sea candidato. Porque, digamos, ¿para qué voy a estar yo? ¿Para qué voy al Congreso? Una de las razones por las que voy al Congreso es porque creo que hay que hacer cambios profundos en el sistema de salud. Y me parece que los que tenemos que estar ahí discutiendo, por supuesto, somos todos, es un problema de la sociedad, pero me parece que se necesitan aportes técnicos para poder hacer mejores leyes, para poder hacer mejores reformas. ¿Cuáles cree que son los cambios fundamentales del sistema de salud? Mira, yo creo que el sistema de salud está extremadamente fragmentado y segmentado. Es decir, vos tenés 3 grandes subsistemas, el sistema público, la seguridad social, el sector privado, muy pocas interconexiones, muy pocas integración y articulación. Y además al interior de cada uno de ellos está totalmente fragmentado. Vos fíjate que tenés el sistema público descentralizado a las provincias, 24 provincias. En muchos casos, provincias como Buenos Aires o Córdoba, descentralizado a los municipios. En la seguridad social tenés más de 300 obras sociales, de las cuales el 70% son desde el punto de vista prestacional y financiero inviables. Y tenés un sector privado que está poco articulado, digamos, y que está, digamos, más allá de que está regulado, está con serios problemas, tanto lo que serían las prepagas, digamos, porque tienen que permanentemente pedir autorización para la actualización de las cuotas, y eso es una herramienta política, pero además las clínicas y sanatorios privados que dan atención a casi 2/3 partes de la población argentina, porque las obras sociales habitualmente se atienden los beneficiarios en el sector privado, están en la lona. Entonces decís, tenemos que salir de esto, este sistema, porque digamos, y a esto sumale el mayor, te diría, el mayor desafío, que es cómo controlar el avance científico y tecnológico en lo que implica la escalada de costos. Ahí está. Ahí Nuevo, volvió, ahí volvió. ¿dónde, Ahí volvió, ahí se nos cortó. dónde, dónde? No, se nos cortó hablando un poco esto de salud, pero de paso ahí incorporamos pregunta. En esto del sistema de salud dividido, que por un lado viene esto en el aire con si unificamos el sistema, si las prepagas pasan, las absorbe el Estado, es todo, o sea, el tema de salud está, y más a partir de la pandemia, como casi fusionado con lo político, hoy inclusive en términos del sector privado. Pero acá como, porque le prometimos que no le íbamos a robar más tiempo, ¿sí? ¿Qué país quiere? ¿Qué país sueña?
Yo sueño básicamente con un país más justo que privilegie el mérito, el esfuerzo, el trabajo, la innovación, la economía del conocimiento, un país que avance y que por supuesto consiga acuerdos políticos básicos, consensos básicos que le permitan generar políticas de transformación. Y que, o sea, si vos me preguntas país ideal, que terminar con todas las mezquindades, digamos, empezar a tratar de decir, bueno, muy bien, vamos a acordar, como han hecho en muchos países que salieron de la pobreza, que fueron hacia el desarrollo, países que con, digamos, con innovación, con transformación, con economía del conocimiento. Yo digo, se me ocurren los casos de Corea del Sur o de Israel, por citar solo algunos, de países que alcanzaron consensos básicos y dijeron, bueno, de estas cosas no vamos a pelear. Y yo creo que ahí las reformas pendientes del Estado, ciertas cuestiones que tienen que ver con las líneas generales hacia dónde queremos ir, tienen que estar consensuadas. Es muy difícil, por eso te decía, para mí la mayor transformación no es cambiar el plan antiinflacionario o la paridad cambiaria o ver qué sectores son más o menos productivos y cómo, digamos, potenciarlos. Es un cambio actitudinal. Ojalá. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá así Muchísimas sea. gracias. Gracias Ojalá. por aceptar la invitación y ojalá nos empiece a pasar todo eso a los argentinos. Ojalá. Gracias por la invitación.